Hola, soy Edwin y te doy nuevamente la bienvenida a Edubalm Studio. Hoy daremos los primeros pasos escribiendo código HTML mediante el editor de código Visual Studio Code. Estás en Edubalm Studio. Comencemos. Creación de un documento HTML. Estando en Visual Studio Code, para crear un archivo HTML, nos dirigimos al menú Archivo y damos clic en la opción Nuevo archivo, o con el atajo de teclado Control más la tecla N, se nos creará un archivo vacío al que Visual Studio Code le da un nombre temporalmente. Hasta ahora solo está creado, por lo que para guardarlo nos dirigimos al menú Archivo y damos clic en la opción Guardar, o también podríamos hacerlo con el atajo de teclado Control más la tecla S. Estando ubicados en la carpeta donde deseamos guardar el archivo, le damos el nombre que deseamos, cambiando el nombre y la extensión que Visual Studio Code le había dado temporalmente, extensión que por defecto es .txt. En este caso lo nombraré como index, y su extensión la cambiaré a .html, ya que es la extensión para archivos HTML. Procedo a guardarlo ya sea con darle al botón guardar o dando un enter. Así nos podemos encontrar con el archivo en la ubicación donde lo creamos. Por cierto, en Windows 10 para poder ver las extensiones, debes ir al menú Vista y marcar la casilla Extensiones de nombre de archivos. Si desactivo la casilla ya no podré ver ni editar la extensión, por lo que la activo nuevamente. Estructura básica de un documento HTML. Esta es la estructura más básica en un documento HTML. A continuación pasaremos a analizar cada una de sus partes. El doctype. En la primera línea de código de un documento HTML siempre nos encontraremos con la declaración del tipo de documento o doctype del inglés Document Type Declaration. Como podrás notar, dentro de los signos menor que y mayor que, lleva el signo de cierre de admiración seguido de la palabra doctype en mayúsculas y la sigla HTML. El doctype sirve para indicarle al navegador que el documento está escrito en HTML5. Con ello, el navegador reconocerá todas las capacidades logradas desde que esta versión se ha implementado. Es importante ya que sin este pueden fallar muchas cosas y el navegador creerá que está leyendo un documento antiguo entrando a algo llamado modo quirks. Pero esto ya es más avanzado y por ahora no nos atañe. Solo tengamos en cuenta que es importante declarar el doctype. En versiones anteriores era una línea de código más extensa y complicada de recordar. Afortunadamente ahora es muy sencilla. La etiqueta HTML. Esta etiqueta es el contenedor principal que nos indica el inicio y el final del documento HTML. Es decir, representa el root o la raíz del documento HTML, como nos lo indica nuestro editor Visual Studio Code si posiciono el puntero sobre sus etiquetas, ya sea la de apertura o la de cierre. En la etiqueta de apertura encontramos el atributo lang, que viene de la palabra language, lenguaje, que en nuestro caso le hemos dado el valor es, de español. Este atributo es para indicar que va a ser una página en español. Eso no quiere decir que no nos vaya a permitir crear una página en otro idioma, sino que solo es de carácter informativo. Por ejemplo, cuando le dices a Google que solo te muestre resultados en español, Google se valdrá de este atributo. Las etiquetas head y body. Adentro del elemento raíz HTML
nos vamos a encontrar con dos elementos también muy importantes en nuestra estructura HTML, el head y el body, cada uno con su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. En el head vamos a agregar toda la metadata que el navegador necesita para gestionar información del documento, por ejemplo, el tipo de codificación de caracteres, o el título de la página, que es el que aparece en la barra de títulos de los navegadores. También nos lo indica nuestro editor Visual Studio Code si posiciona el puntero sobre sus etiquetas, ya sea la de apertura o la de cierre. Ahora tenemos al body, que es donde vamos a agregar todas las etiquetas con todo el contenido que el navegador mostrará en pantalla al usuario. También nos lo indica nuestro editor Visual Studio Code si posiciono el puntero sobre sus etiquetas, ya sea la de apertura o la de cierre. Jerarquía entre elementos HTML. Si miramos lo que tenemos de la estructura HTML, podremos decir que el elemento HTML es padre de las etiquetas head y body, ya que están contenidas en este elemento. Y a su vez podemos decir que head y body son elementos hermanos, puesto que están contenidos en un mismo nivel. Etiquetas meta en el head. Con las etiquetas meta del head podemos determinar metadata con información de nuestra página web que necesitará el navegador. Vamos a ver los meta tags más básicos en la estructura HTML que tenemos por ahora. La etiqueta meta charset. La etiqueta meta charset es una metaetiqueta del head que le va a indicar al navegador la codificación de caracteres Unicode. La palabra charset es un atributo al que en nuestro caso le debemos dar el valor de UTF-8, el cual es un formato de caracteres. Al hacer esto, los textos que nos muestra el navegador no tendrá errores, por ejemplo cuando usemos acentos, palabras con tildes, con la ñ, etc. Etiqueta MetaName Viewport. La etiqueta MetaName Viewport es una metaetiqueta del head que gestiona lo que tiene que ver con el viewport del navegador, es decir, el área de la ventana en donde el contenido web es visible. Para esto, con el atributo content, con el valor width igual a device width, le estamos diciendo al navegador que muestre la página web ajustando su ancho al ancho de la pantalla del dispositivo, es decir, del PC, de la tablet o del celular donde se esté visualizando la página. Width quiere decir ancho y device width quiere decir ancho del dispositivo. Si no hacemos esto, puede que se dé el caso de que la página sea más ancha en cuanto a píxeles que la pantalla del dispositivo, con lo que el navegador agregará una barra scroll o de desplazamiento horizontal para poder mostrar todo el contenido. Y esto es algo que no se desea, menos desde que existen las páginas Responsive Web Design, es decir, páginas que adaptan su contenido a la pantalla de cada dispositivo para mejor legibilidad. Pero eso es un tema que atañe al CSS y que veremos después. Con Initial Scale igual a 1.0 le estamos diciendo que al renderizar la página el navegador debe hacerlo sin ningún tipo de escalado en su tamaño, sino en su tamaño original. Etiqueta meta name description. La etiqueta meta name description es una metaetiqueta del head que sirve para mostrar información de la página valiéndose del valor que se le da al atributo content. No olvidar la sintaxis. Content igual y entre comillas dobles la breve descripción de la página. Esto se requiere por ejemplo en una búsqueda de Google.
donde el texto que suele aparecer acompañando al link de la página debe estar generado por este meta tag. Si no lo llegases a usar, en las situaciones que lo requieran aparecerá el primer contenido con texto que se tenga en el body, y esto no es lo correcto. Etiqueta title. Con la etiqueta title en el head le damos el título que deseemos y que el navegador mostrará en su barra de título. Si le das, por ejemplo, el texto "Mi primer página web" y guardas los cambios ya sea con el menú Archivo, Guardar o como en la mayoría de editores de código con el atajo de teclado Control más la tecla S, y vas a tu archivo y lo abres con el navegador que tengas predeterminado, observarás que en la pestaña aparecerá el texto que le hemos dado por título en la etiqueta title. Por ahora en el contenido no tenemos nada, por eso todo aparece en blanco. Vamos a agregar una etiqueta para encabezados o títulos en el contenido de la página, es decir, en el body, solo para que comprendas la diferencia entre el título de la etiqueta head y un título de contenido con la etiqueta para encabezados H1. También para que vayas conociendo un poco la dinámica de agregar contenido. Más adelante profundizaremos más en el tema de las etiquetas para encabezados. Por ahora agrega esta línea de código en el body. Si guardamos y recargamos la página, nos encontraremos con que el navegador nos presenta nuestra primer página web en una pestaña con el título que le dimos en el head, y en el contenido encontramos el título que le dimos con la etiqueta H1. En resumen, la extensión de un documento HTML es .html. El doctype le indica al navegador que el documento está escrito en HTML5. La etiqueta HTML representa el root o la raíz de los elementos en el documento HTML. En el elemento head vamos a agregar toda la metadata que el navegador necesita para gestionar información del documento. En el elemento body vamos a agregar todas las etiquetas con el contenido que el navegador presentará al usuario. La jerarquía de los elementos HTML nos indica que un elemento contenedor es padre de los elementos que contiene. Consecuentemente, estos serán elementos hijo de su contenedor. La jerarquía de los elementos HTML nos indica que los elementos contenidos en un mismo nivel son elementos hermanos. Recuerda que en la descripción del video y en el comentario fijado te dejaré algunos recursos y documentación complementaria de estos temas. En el siguiente video aprenderemos sobre el HTML5 y sus etiquetas semánticas. Ya ves que esto se va poniendo cada vez mejor. Te reitero la invitación a seguir en esta ruta de aprendizaje. Que me regales un like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones. No lo olvides, estás en Edobalm Studio. Nos veremos en el siguiente video. Adiós.